Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, Los del Camino, aquí en Maracay, ubicada en la urbanización San Jacinto. Y damos gracias a Dios por este nuevo día y por las bendiciones con que Él nos llena día tras día. Y bien, hemos venido estudiando en la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Estudiamos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Estudiamos los distintos nombres como se le llama en la Biblia, ¿verdad? Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor, Espíritu del Padre, de verdad, de vida, Espíritu de Cristo, Espíritu de gracia, Espíritu de santidad, Espíritu Santo, Consolador, y también estudiamos los símbolos, aquellas cosas con las cuales se compara el Espíritu Santo, como el agua, el fuego, el viento, el aceite, la lluvia, la paloma, el vino. Estudiamos acerca de la divinidad del Espíritu Santo y su personalidad. Hoy vamos a estar hablando acerca del testimonio interno del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Para ello entonces vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, oh Dios de los cielos, porque tú eres un Dios que nos ama con amor eterno. Te alabamos y bendecimos y queremos poner este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos, para que tú nos guíes, nos ayudes y nos dirijas, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, en el verso 8, y leemos hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando hablamos acerca del testimonio interno del Espíritu Santo, se refiere a el testimonio que el Espíritu da a nuestro espíritu de lo que nosotros somos y de quién es Él, de quién es Dios. Debemos entender que el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Dios es un testimonio confiable. En el Salmo 19, versículo 7, dice que los testimonios de Dios son fieles. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, es decir, es firme, es confiable. O sea, podemos tener la seguridad de lo que el Espíritu Santo nos dice, lo que Dios nos dice, porque el Espíritu Santo es Dios, es confiable. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo nos dice es que somos pecadores. Como leímos en la Escritura, dice
San Juan 16:8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Dice también que el Espíritu Santo nos convencerá de justicia y también nos dice de juicio. El Espíritu Santo nos atestigua y nos convence plenamente acerca de la verdad de la Escritura. Es decir, nos da a entender, nos asegura y nos testifica que lo que está escrito son palabras de Dios. Sí, son escritas por el hombre, pero fueron inspiradas por Dios mismo. Entonces nosotros podemos confiar en lo que se ha escrito en la Biblia. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 5, verso 32. Dice de la siguiente manera: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En este texto encontramos que nos dicen que el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de Jesús. Es decir, que todo lo que nos dice acerca de Jesucristo es verdadero y también es confiable. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo nos dice a través de las Escrituras y nos dice, nos atestigua a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón acerca de Jesucristo, es verdadero y digno de confianza. Tenemos que entender que el testimonio interno del Espíritu Santo no ofrece ningún argumento nuevo a nuestra mente, sino que obra sobre nuestros corazones y espíritus para rendirnos a la evidencia que está en las Escrituras. Es decir, el testimonio interno del Espíritu Santo no es que nos da una licencia para creer que cualquier cosa que sintamos es algo verdadero. El testimonio interno del Espíritu Santo está basado sobre la verdad de la Escritura y acerca de lo que Jesucristo es. Que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, el cual Dios ha enviado en propiciación por nuestros pecados para que nosotros podamos obtener la salvación. Vamos a leer Hechos, capítulo 15, verso 28. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Como podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se nos habla de que hubo una reunión en la iglesia de Jerusalén debido a que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, habían recibido en sus corazones a Jesucristo como Salvador, habían creído por la fe y habían experimentado la salvación y el recibimiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, en la iglesia de Jerusalén se conmovió y hubieron algunos que salieron diciendo que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. En tal sentido, hubo esta reunión del liderazgo de la iglesia en Jerusalén buscando
qué ordenanza, qué dirección, qué guía daba el Espíritu Santo acerca de esto que había ocurrido. Y se nos dice que los apóstoles y los ancianos y todos los hermanos llegaron a una conclusión. Y dice que en el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, las cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas: que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, como podemos ver, el Espíritu Santo dio una guía, una instrucción, les dio un testimonio a los líderes de la iglesia de Jerusalén para no imponer ninguna carga acerca de la ley y de los ritos a la iglesia gentil que estaba floreciendo en ese momento. En Romanos 8:16, vamos a leer desde el 15, se nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, como la misma palabra nos dice, el mismo verso nos dice, el verso 16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros confesamos nuestros pecados, nos reconocemos como pecadores, como que necesitamos un Salvador, y creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Dios que envió a Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de darnos a nosotros la confianza de que hemos sido aceptados por el Padre en Cristo y de que somos hijos de Él. Entonces, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, que Él es nuestro Dios y que hemos sido salvados solamente por creer en su Hijo Jesucristo. Este es el testimonio que da el Espíritu Santo a nosotros. Este es el testimonio interno. El Espíritu Santo se encarga de testificar a cada persona acerca de las verdades de Dios. Vamos a hablar acerca de la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar la Escritura. Les repito, la iluminación se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar la Escritura. No es que nos provea una nueva información o una nueva revelación, aparte de lo que encontramos en las Escrituras. No, eso no es la iluminación. La iluminación es la
ayuda que nos da el Espíritu Santo para entender lo que ya está escrito. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Leemos a partir del verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en estos textos se nos dice que la Escritura, lo que se escribió, lo que escribieron los hombres de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo quien lo inspiró, el mejor maestro, la mejor persona que nos puede dar a entender lo que está escrito es quien lo inspiró, que es el mismo Espíritu Santo. Entonces, de eso se trata la iluminación, de que el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender lo que está escrito. Entonces, dice la palabra que la Escritura no es de interpretación privada. Quiere decir que no es que para poder entender la Escritura alguien tiene que llegar a ser apóstol, o llegar a ser pastor, o llegar a ser maestro, o evangelista, o profeta. No, todo aquel que es nacido de Dios, que ha creído en Jesucristo y que ha recibido el Espíritu Santo, tiene la capacidad de entender las Escrituras cuando el Espíritu Santo lo ayuda a entenderlas y a comprenderlas, porque fue Él quien la inspiró. Entonces, debemos entender que la iluminación es cuando el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender y aplicar lo que está escrito en la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16, dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, mis hermanos, como vemos aquí, dice que las cosas que son de Dios nos son a nosotros reveladas por el Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu escudriña todas las cosas de Dios. Dice el verso 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces,
es el Espíritu de Dios el encargado de darnos a entender los misterios de Dios. Dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, es el Espíritu Santo que está en nosotros al creer en el Señor, el encargado de darnos a entender las cosas espirituales que está en la palabra. Dice que el hombre natural no las entiende. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Pero nosotros las podemos entender, las podemos discernir y podemos juzgar todas estas cosas porque el Espíritu está con nosotros, es el que nos ilumina, el que nos da el entendimiento, la comprensión de la palabra para no solamente entenderla, sino aplicarla, ponerla por obra. Y es por esta razón que el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 16, versos 13 al 15, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de iluminarnos, de darnos a entender, de que podamos comprender todas las cosas que están en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús claramente ha dicho que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él nos dará el entendimiento, Él nos dará la comprensión. Entonces, de esto se trata la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, en este día hemos hablado acerca del testimonio interno del Espíritu Santo, es decir, el testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu de que nosotros somos pecadores, de que también el testimonio acerca de Jesús nos dice que el testimonio que se ha dado acerca de Jesús es verdadero. Y hablamos acerca de que también nos atestigua el Espíritu Santo que lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras, es la verdad de Dios, que es algo en que podamos confiar. Son palabras confiables. Y hablamos también de la iluminación del Espíritu, que se refiere a que el Espíritu Santo nos brinda la capacidad para entender y aplicar las Escrituras. Vamos a estar orando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Queremos rogarte, oh Dios de los cielos, tus bendiciones para nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija nuestra vida, nos guíe a toda verdad y nosotros podamos ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.